La hacienda de Santa Clara se encuentra situada en el distrito de Chalamarca, a unos 2.665 metros sobre el nivel del mar. Está ubicada al noroeste de la ciudad de Chota, a 40.5 kilómetros, latitud sur, 03 grados 11 minutos 03 segundos, longitud oeste, 87 grados 12 minutos 10 segundos. Presenta una topografía diversa desde accidentado hasta llano, Valle de Santa Clara y Namoyoc, presentando una variación de climas desde cálido hasta frío seco, puesto que su territorio abarca desde la yunga fluvial y va atravesando la Puna. Para llegar hasta la hacienda Santa Clara desde la ciudad de Chalamarca, se camina por una travesía aproximada de unos 45 minutos a pie o de 10 minutos en movilidad. El recorrido se da por las faldas de diversos cerros como La Colpa y el más imponente de todos, el Guaira, pasando por el sector Santa Bárbara. Don Antonio Acuña Ceballos, Pepo o Papino, dueño de la hacienda Santa Clara en ese entonces. También se le conocía a este señor como el Zorro de los Andes. Murió en el año 2000 y está enterrado en una de las paredes laterales de la capilla por su amor y dedicación a la hacienda. Posteriormente, el nuevo propietario fue su hijo Gilberto Acuña. En esos años, la hacienda Santa Clara colindaba con la hacienda La Colpa, cuyo dueño era su hermano Héctor Acuña, y con la hacienda Santa Bárbara, de su hermana Esperanza Acuña. Ahora, en la actualidad, es propietario el señor Héctor Manuel Acuña Montero, hijo de don Gilberto Acuña. Don Mario lleva más de 45 años como trabajador de la hacienda Santa Clara. Nos dice que empezó a trabajar desde que cumplió los 12 años de edad, y ellos eran los que suplían a sus padres cuando estos envejecían y ya no podían trabajar. Él cuenta que en ese entonces la hacienda tenía más de 800 cabezas de ganado, por lo tanto la producción de leche era abundante y los ingresos satisfactorios. Aparte de la ganadería, los trabajadores se dedicaban a la agricultura, por lo que se cultivaba maíz, papa, oca, olluco, entre sus principales cosechas, y hierbas que servían para alimentación del ganado. Ahora el sueño y meta de don Mario es recuperar la producción de aquellos tiempos en donde además existía aproximadamente 100 caballos. Había un galpón donde se criaban gallos de pelea, entre otros animales que se criaban en ese entonces. Estamos trabajando, dale, por volver a la época que hemos sido antiguamente, porque nosotros estamos recuperando lo que ha sido antes de Gilberto Acuña Villacorta y queremos llegar a ese extremo de que ha sido muy bonito la hacienda, con su luz, con sus aguas, con sus regadíos, sus pozas que ustedes lo han visto. Queremos llegar a ese tiempo, aunque tenemos ahora poco ganado, pero queremos recuperar y tener más. No será tanto como había 800 cabezas en aquel tiempo, pero sí lo estamos consiguiendo algo siquiera de producción. Aquí lo que más producimos es la leche. La ganadería, seguimos adelante con la ganadería, porque con la leche estamos haciendo varios trabajos. Mandamos la leche que vendan, nos mandan la plata para pagar peones, para hacer algo de trabajo, y así estamos para superar de todo, la de leña, de madera, de todo eso. Vendemos leña, vendemos para madera, para construcciones y todo eso. Lamentablemente, desde que falleció la esposa de don Gilberto Acuña, retrocedió la producción y el trabajo en sí de esta hacienda, tal y como nos dice don Mario. Antes se producía todo, sembraba el dueño, se sembraba maíz, se sembraba papa, todo aquí se hacía huertas, como le llamamos, las verduras, pero ahora ya no, porque ahora trabajamos solamente en ganadería, no nos alcanza la gente, el tiempo, y además no nos alcanza el terreno para tener más ganado. Don Amaximandro Delgado y la señora María Vázquez Ramos son parte de los trabajadores en la actualidad de esta hacienda. La señora María, chalamarquina, lleva dedicada aproximadamente 25 años a esta tierra. Él ya nos comenta del trabajo que realiza.
Yo voy trabajando 25 años, durante la señora Mari. Murió ella, ahora estoy trabajando en su hijo, en don Héctor Acuña. Entonces yo durante que estaba ayudándolo a ellas y siempre hemos sembrado papa, maíz, toda planta para conservarlo, cultivarlo, porque ahí poco hemos sembrado pasto. Ahora sembramos pasto y ya pues ya hemos dejado de trabajar de maíz, de papa. En cuanto a producción de la hacienda, existe un almacén para la mantequilla que se producía en ese entonces y que posteriormente era vendida a los mercados locales y regionales. En otra de las habitaciones encontramos 3 máquinas descremadoras de leche que servían para hacer mantequilla. Estas máquinas tienen 2 conductos. Por un lado arroja la crema de leche y por otro lado leche descremada. Además de eso, cuentan con palas para remover leche, siendo estos de madera, en tiempo en los que aún se producía la mantequilla. En la actualidad, eso dejó de producirse. Actualmente, la hacienda cuenta con 69 cabezas de ganado, todas cuentan con pedigrí, y la mayoría son de raza Holstein. Estas vacas producen 300 litros de leche diaria, que es vendida a la empresa Gloria, quien ha otorgado en calidad de préstamo una máquina enfriadora de leche, la que almacena un aproximado de 900 litros, manteniendo así fresca a la leche. Al promediar las 4 de la tarde de todos los días, las vacas son ordeñadas por los trabajadores. Algunas veces es hecho de manera manual y otras mediante una máquina que extrae la leche. Además de ello, cada vaca es llamada por su nombre. Para la inseminación de las vacas, cuentan con un sistema de crianza biológica, donde es guardado el semen de los toros. Este recipiente mantiene al semen a temperaturas por debajo de los 0 grados. Existe un registro dentro del despacho, donde se detalla todas las características del ganado que se cría dentro de la hacienda. Si hablamos de infraestructura de la hacienda, está construida con bases de piedra, sus paredes de adobe y techo con tejas y calamina. Dentro del patio existen varias habitaciones. En una de ellas podemos encontrar monturas para caballo y en una de las monturas se aprecia una inscripción de las iniciales del dueño que el tiempo aún no ha podido borrar. Nos comenta don Amaximandro, trabajador actual, que anteriormente se criaba caballos de paso. También se aprecia a una máquina desgranadora de maíz, cuando antes se producía. Ahora está hacinada en una esquina inútil, oxidándose en su olvido. En sus inicios, cuando fue creada la hacienda, contaba dentro de sus dominios con 800 hectáreas de terreno. Ahora solo quedan un aproximado de 60. En otra de las habitaciones existe un despacho donde encontramos un teléfono antiguo, una máquina de escribir donde se registraba a los trabajadores de la hacienda. También servía para redactar documentos del hacendado. Además de eso, encontramos colgados en la pared diplomas ganados en diversas ferias agroindustriales. Por ejemplo, en una de sus paredes encontramos un escrito, siendo este un canto dedicado a don Gilberto y a su hacienda. En el patio a un costado hay un antiguo y apolillado bretel que se utilizaba para hacer servir a las vacas. Ahora se utiliza la inseminación artificial, que es aplicada por un veterinario de la zona para preñar a las vacas cuando éstas entran en celo. Nos comentaba la señora de Renaida Hidrogo Vázquez, una aledaña de la zona, que los días jueves y domingos se hacía mercado. También nos cuenta que en las inmediaciones había un trapiche donde se preparaba el famoso guarapo, que se bebía para las festividades que se celebraban. Se tiene una habitación donde se almacenaba madera, que luego era trabajada en la carpintería de la hacienda.
La hacienda cuenta con ambientes donde se preparaban los alimentos, una cocina, un comedor y un horno para preparar pan. En sus campos, en las afueras, cuentan con una especie de piscinas, donde se almacena el agua que se canaliza de las quebradas cercanas de la zona, y mediante mangueras y tubos ubicados bajo tierra, se irriga los campos de sembríos, desarrollando un riego por aspersión semitecnificado. Entrando a la mano derecha se encuentra el establo de la hacienda, habiendo en sus interiores un pesebre, y aún sigue siendo habitado por el ganado que es criado dentro de esta. En cuanto a sus creencias, dentro de la hacienda los propietarios eran fieles católicos, y por ello construyeron en su interior esta capilla, que se encuentra ubicada en el patio, en la parte superior. Dentro de esta capilla, aún hay reposando en el altar a la Virgen María, al Corazón de Jesús, a San Martín, un confesionario casi destruido por el correr del tiempo, algunas bancas viejas e inservibles. Alrededor de las paredes se encuentran cuadros del Señor de los Milagros, de San Agustín, del Papa Juan Pablo II, de Santa Rosa de Lima. Dentro de la capilla hay enterrados 3 cuerpos, de don Gilberto Acuña Villacorta, Antonio Acuña Gálvez y Manuel Acuña Sánchez. Esta capilla cuenta con una escalera en la torre derecha, la cual servía para llegar al campanario. Nos cuenta también doña Derenaida que el señor Gilberto Acuña, propietario por ese entonces de la hacienda, había obsequiado a la imagen de la Virgen de Hacienda para la iglesia del recientemente creado distrito de Chalamarca. Nadie se explica cómo esta Virgen días después fue encontrada dentro de la capilla, es decir, en el mismo lugar. Los pobladores locales señalan como un milagro por parte de la Virgen María. Es por ello que actualmente sigue en la capilla. Las primeras misas que se realizaban eran a petición del hacendado y eran realizadas por sacerdotes que venían de Chota. A los costados de la capilla encontramos 2 pequeños ambientes de 3 metros por 2,5, que eran utilizados como carceletas para castigar a los trabajadores que creaban algún conflicto. Antiguamente la hacienda limitaba por el norte con la hacienda Namoyoc, de la señora Esperanza Acuña, por el sur con el Numbral, por el este con la hacienda La Colpa del señor César Acuña, y por el oeste con Conga el Verde. Ahora, con el pasar de los tiempos, y luego de las invasiones ocasionadas por la reforma agraria, recordándoles que esta comenzó en el año de 1969, impulsada por el expresidente Juan Velasco Alvarado, y que ocasionaron trágicas muertes. Los límites de la hacienda han quedado de la siguiente forma: por el norte con el pueblo de Santa Clara, por el sur con Numbral, por el este con Campo Alegre y por el oeste con Nuevo Oriente. Es así que nos despedimos de esta maravillosa tierra que nos acogió con los brazos abiertos.